Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la señal de Radio Cañón 760. Recomiendo y compartiré con ustedes en su WhatsApp, si nos lo envía al ingeniero a Mejía o a su servidor, este artículo del periódico New York Times, donde habla de Claudia Sheinbaum, pero también de la ingeniero Xóchitl Gálvez. Dos ingenieras en la disputa por el lugar número 80 de Palacio Nacional. ¿Quién es Sheinbaum? ¿Cómo surge? ¿Cómo emerge? Pero en la perspectiva de un medio estadounidense, y también la ingeniero Xóchitl Gálvez. Así que la propuesta es muy sencilla: 5518-7760, y comparto con ustedes un artículo que me parece objetivo, sin descalificar, pero lo cierto es que una mujer, y aquí predominan ustedes afortunadamente, será la próxima presidenta de México. Eso es muy importante y hay que destacarlo, porque así se estila la historia de este país, y que se construyó hace 15 días, cuando el Frente Amplio por México postuló a Xóchitl Gálvez, y ayer el gobernante partido Morena hace lo propio con Claudia Sheinbaum Pardo. Así que nos acostumbramos, hay humo blanco, y de ese humo blanco desprende: México será gobernado a partir del 1 de octubre del 2024 por una dama. ¿Qué dirá de ello Adolfo Ruiz Cortines, que dio el derecho a las mujeres para el voto y que tanto tiempo costó? Y también quien fuera la primera gobernadora mujer en Colima, Griselda Álvarez Ponce de León, y así sucesivamente. 12:02. También presentamos a ustedes, saludo ingeniero con mucho afecto, al colega Mejía en la coordinación, y principalmente a nuestra querida audiencia que nos hace el favor de sintonizar Radio Cañón 760 del cuadrante. Los temas relevantes de esta tarde en el meridiano de Radio Cañón: el presidente espera que Marcelo Ebrard, ex canciller, apoye al movimiento de la Cuarta Transformación, luego que Claudia Sheinbaum ganara el proceso interno de Morena para ser candidata presidencial. Pero la denuncia está ahí. El político es libre de decidir lo que más le convenga, y así lo expuso el presidente López Obrador. Pero pues Marcelo es mi amigo, y es una muy buena persona, y es un buen dirigente, de modo que no hay ningún problema. Entonces no nos adelantemos, ya vamos a esperar a que pase el día de hoy, ¿no? Y ya vamos a saber. A ver, audiencia, esta no es una apuesta, pero sí en la lógica de ustedes que están inmersos en este proceso de elección de candidato a presidente de la República. Le voy a preguntar a la audiencia: 5518-7760. ¿Cree usted que Marcelo Ebrard permanezca o rompa con Morena? No es una pregunta tan complicada como la de Morena para elegir a su coordinador de la defensa del voto. ¿Se va o no Ebrard? Más sencillo: ¿se va o no Ebrard de Morena? Así es muy claro, ¿verdad? Y contundente. Pero si le presento unas 5 preguntas iguales o con un sesgo, no la entienden y ni nos marcan. 5518-7760. Claudia Sheinbaum ganó la encuesta interna de Morena y será la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación hacia el 2024. Esto ya es un hecho contundente, y así lo expuso la candidata a la defensa del voto. Quiero también
decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. Contundente Claudia Sheinbaum Pardo, quien, de acuerdo con el periódico The New York Times, es hija de una migrante búlgara de ascendencia judía, pero con la hermandad y la comunidad judía en México hay un enorme afecto, una gran solidaridad, y eso al contrario suma a los activos de la aspirante a la presidencia de la República, como también lo es la ingeniero Xochitl Gálvez. Todos los diarios de circulación nacional esta mañana así lo reflejaron, sobre todo el tono y discurso mesurado de Ricardo Monreal, quien pidió no hacer a un lado a Marcelo Ebrard. Me parece que el ex presidente de la Jucopo actuó con sensatez. Algunos medios no presentan a Monreal en esas 8 columnas, pero otros sí. Ese fue el tenor y las palabras que ustedes escucharon de la ingeniero y doctora en ciencias Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que el mundo requiere ya estadistas con visión sustentable, y puede ser Sheinbaum como la ingeniero Gálvez quienes cubran ese perfil. El líder Delgado confió en que Marcelo Ebrard no rompa con la 4T y así lo expuso. Es clave en nuestro movimiento de transformación, ha sido un protagonista en estos últimos años, entonces él está comprometido con lo que está pasando en el país, él es consciente de que estamos en un proceso histórico. Hoy el presidente comentó pues que es su amigo, que le tiene respeto, como nosotros también respetamos su trayectoria y su contribución a Morena. Entonces espero que no, Morena es la casa de Marcelo. Morena es la casa de Marcelo y no fue a regañadientes, aparentemente lo dijo de buena fe. El líder del PRD, Zambrano, se pronunció sobre el nombramiento de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial de la Cuarta Transformación y aseguró que en el partido Guinda a Marcelo Ebrard le hicieron trampa. Así lo dijo Jesús Zambrano. Este día se consumó lo que veníamos diciendo en los últimos meses, es más, desde hace 5 años, que Claudia sería la elegida por el dedo presidencial para ser el próximo año la candidata del PG, de Morena y sus aliados a la presidencia de la República. A Marcelo le hicieron trampa, se lo habíamos advertido, y a ver ahora qué va a hacer. Por lo pronto, Morena está dividida, está evidenciando su incapacidad para organizar procesos limpios. Ellos que querían, por cierto, desaparecer al INE para organizar elecciones, véanlos haciéndose trampas entre ellos, y por eso están moralmente derrotados. Esas son las palabras de quien fue antes correligionario de Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel López Obrador en el PRD. El líder tricolor Alejandro Moreno descalificó el proceso interno de Morena para designar a su abanderado después que el ex canciller exigiera reponer el procedimiento. Estas son las palabras de Alejandro Moreno Cárdenas. Lo que siempre dijimos, no iban a cumplir, se la hicieron a Marcelo, y yo creo que él, como un hombre serio y responsable, habrá de tomar una decisión. Creo que esto deja claro un mensaje, siempre tuvieron la decisión tomada desde antes. Coincide prácticamente en el tenor, menos crítico que Zambrano, pero fueron las palabras del dirigente del PRI. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló para despenalizar el aborto a nivel federal, así que ni en Guanajuato ni en Veracruz podrán omitir esta disposición
declara inconstitucional la criminalización absoluta del aborto en el Código Penal Federal, por lo que las mujeres podrán interrumpir el embarazo en cualquier institución federal de salud. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la mañana de este jueves, Jova se intensificó a huracán categoría 5. Ah, caray. Categoría 5 en el Océano Pacífico y ocasionará lluvias en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Baja California Sur. La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, presentó la llamada Ley Silla, que establece una reforma a la Ley Federal del Trabajo para prohibir a las empresas, comercios, tiendas de autoservicio y otros negocios obligar a sus empleados a estar de pie durante toda la jornada laboral o por largos periodos de tiempo, porque eso afecta con las varices, y las varices tienen consecuencias aún más graves. Ojalá sea aprobada. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte informa que la reducción de 52 a 43% de operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional será aplazada hasta la próxima o la primera semana de enero del 2024. En Guerrero, hombres armados atacaron la comandancia de la policía del municipio de Juan R. Escudero, ubicado en la zona centro del estado, con un saldo de 5 muertos, entre ellos el director de seguridad, Juan Carlos Vitrago Flores, y 4 elementos. Es un ataque cruento del crimen organizado allá. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en el marco de la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, José Luis Caballero Ochoa fue electo como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 23-25. La canciller Bárcena encabezó en Manzanillo el lanzamiento del programa de control de contenedores que permitirá a México intercambiar información con otros países para detectar envíos sospechosos de drogas y otro tipo de contrabando. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, convocó a los municipios de su entidad a presentar sus planes en materia de seguridad ante los próximos festejos patrios. Nadie quiere otro michoacanazo como aquel 15 de septiembre del 2008. Recordarán cuando estallaron petardos en Morelia, causando muerte, terror, pánico. Eso esperemos que nunca más se vuelva a repetir. La Fiscalía Poblana confirmó que fue detenido José Javier, señalado por presunto maltrato animal, ya que golpeó y lanzó desde un tercer piso a una perrita. Qué sujeto tan espantoso. En Edina, el titular de defensa, Luis de Crescencio Sandoval, entregó un reconocimiento a los cadetes que obtuvieron el primer lugar en aprovechamiento académico en los planteles del sistema educativo militar. La Fiscalía de Jalisco confirma la detención de 2 personas por su presunta participación en la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. El jefe de gobierno, Batres, informó que las pruebas en el tramo Pantitlán a Salto del Agua del metro se encuentran en la etapa final, pero sigue sin fecha para su inauguración. El fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó que el reciente asesinato del reconocido rapero Lefty fue un ataque premeditado y directo contra el artista. La universidad, nuestra UNAM, da a conocer la lista de los 17 aspirantes a ocupar el cargo de rector de la institución en sustitución de Enrique Graue, en el que resalta Imanol Ordorica, Carlos Simas y Raúl Juan Bustamante. ¿Carlos Simas también? Caramba. El Pleno del Seno aprobó ahí en el Senado la ratificación de Laura Beatriz Moreno Rodríguez como embajadora de México en Chile. Ahí se desempeñó previamente la canciller Alicia Bárcena. Un juez federal declaró al expresidente de Estados Unidos, Trump, responsable de difamar a la escritora Jean Carroll. Trump deberá pagar por reparación de daños, una cifra millonaria, entre otras notas.
Son exactamente las 12:14. Asistimos a un corte y regresamos con más información. Radio Cañón 760-5518-7760. Hoy compartimos con usted este artículo interesante del periódico New York Times. Nos envía WhatsApp y lo reenviamos. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. 12:17. Continúa la polémica a propósito del método de encuestas elaborado por Morena para la nominación de la coordinadora para la defensa del voto del actual partido gobernante. Vamos a buscar nosotros a los actores de esta jornada del miércoles. Hay diferentes reacciones. Una la expuse a ustedes en el periódico de New York Times, que resalta, esto es lo importante, en el próximo 2024 México será gobernado por una mujer. ¿Cuál es la ventaja que una dama encabece los destinos de este país frente a un caballero? Me parece que, con honradas excepciones, todos los caballeros a quienes le fue conferida esta responsabilidad le fallaron con creces a México. ¿O quién podría alzar la mano? No sé si el ingeniero por Díaz Ordaz, tal vez ingeniero, no, ¿verdad? No, dice que no, pero tal vez Lázaro Cárdenas del Río, más o menos. Bueno, ahí está Lázaro Cárdenas, ahí está en el otro extremo Díaz Ordaz y Enrique Peña Nieto. ¿Quién de ellos le cumplió a México? Los caballeros reprobados en el servicio a la patria. Ese es el tema. Y la siguiente aduana: México y el mundo requieren gobernantes con un conocimiento profundo de la ciencia exacta. En abono a la doctora Sheinbaum, ella lo es. Este es el artículo que deseo compartir con ustedes. Vamos a regresar. ¿Qué es exactamente lo que dice el periódico de New York Times para que ustedes estén al tanto de ello? Habla precisamente que 2 mujeres disputarán la presidencia de México y, entre otras cosas, la ingeniera Xochitl no inicia como puntera, inicia como puntera la doctora Sheinbaum y resalta su trayectoria académica, una científica al frente de los destinos de este país, pues abona sin duda en beneficio de México, como se viene planteando. El cambio climático, la erosión de playas, contaminación de mares, deforestación, el avance de la desertización son fenómenos propiciados por la mano del hombre que, quiérase o no, audiencia, ponen en riesgo la viabilidad del país como el mundo. Entonces la doctora Sheinbaum, si es que la voluntad de ustedes la lleva a la presidencia como número 80 en este país, es que nunca más las expendios, las tiendas comerciales nos entreguen bolsas de plástico, que es un material que no se funde y puede pasar miles de años. Si usted da una vuelta en lo que fue el bordo de Xochiaca, caramba, nos dará la razón a lo que decimos. También con la doctora Sheinbaum seguramente se acabará la entrega de detergentes que acaban con el medio ambiente. Vía telefónica, el ingeniero Jesús Zambrano, a quien agradezco, ingeniero, enormemente tome usted la llamada para Radio Cañón 760 del Cuadrante, y espero que no lo vayan a acusar ahora al platicar con este espacio informativo de violencia de género. Qué gusto saludarlo, ingeniero, y muy buenas tardes. No sé por qué me acusarían de violencia de género. Buenas tardes. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre, mi estimado Federico. Habla con caballero y de caballero, ¿no? Por ahí leía una nota de un medio de una diputada que interpuso una denuncia hace poco en su contra por violencia de género contra Claudia Sheinbaum. Se trata de la diputada local Yuriri Ayala Zúñiga,
algo que no se corroboró, y por eso era lo irónico de la introducción. Ingeniero, para usted que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en 2 contiendas presidenciales, conoció cómo se tejieron en 2000 las condiciones para ganar una elección no reconocida por los tribunales electorales, y en 2012 en una condición de competitividad. ¿Qué significó ayer la elección por una encuesta controvertida de quien defenderá el voto de la Cuarta Transformación? Es una manipulación burda de algo que ya estaba decidido desde que empezó este sexenio, desde hace 5 años, y que se acentuó en los últimos 2 años con dados claramente cargados de Andrés Manuel López Obrador en favor de Claudia Sheinbaum, y desde luego que pues aceptó entrar en ese juego, en esa simulación, Marcelo y todos los demás, especialmente él, a quien justamente desde el 2006 y luego en el 2012 particularmente le había comprometido Andrés Manuel que a la siguiente que se pudiera iría él a jugar en donde, junto con él, en lo que estuviera. Bueno, pues ahora siendo presidente de la República, le vuelve a guiñar el ojo, el otro acepta, y cuando en realidad Marcelo podía haber roto con Andrés, que fue, la verdad, fue en el 2012, porque él estaba mejor posicionado que Marcelo estaba mejor posicionado que López Obrador en encuestas que hicimos, que yo conocí personalísimamente, y no se atrevió Marcelo a romper con López Obrador, porque dijo, pues, si yo no soy por el PRD, de todas maneras lo seré por otro partido, y tú vas a ser el responsable de la división. Y le temblaron las corvas, como se dice coloquialmente, a Marcelo, y se hizo a un lado y prefirió que fuera el otro. Ahora lo vuelve a engañar. López Obrador le dice, éntrale, tú vas a ser, eres el favorito, pero pues no tenía en cuenta o nunca calculó bien Marcelo que si, como dijo hoy López Obrador, somos amigos, Marcelo y yo sí, pero resulta que hay una más amiga que Marcelo, de López Obrador. Entonces, esta es la situación real, y además de una manera burda, descarada, ilegal, metiéndose López Obrador a la contienda ya de por sí muy adelantada, pero él queriéndola manejar. ¿Qué le tiene que entregar el bastón de mando de qué? A Claudia hoy, o cuando se lo entregue descaradamente, así como diciendo, esta es la sucesión, aquí está ya lista, tú vas a hacer como si las urnas, el voto de la gente libremente no vaya a importar, a contar dentro de 11 meses que estemos decidiendo el 2 de junio, 9 meses, perdón, el 2 de junio del 24, la presidencia y las demás candidaturas. Entonces, la verdad es que estamos viendo un brutal retroceso, una regresión enorme, pisoteando la Constitución por parte de López Obrador, y un engaño más al incauto ingenuo de Marcelo. Ahora a ver qué va a hacer. Adjetivos no temerarios en la lógica de que usted conoce a ambos. Y nos decía don Jesús, también quiero profundizar en este capítulo que ya en alguna ocasión lo abordó en este espacio del 760. Usted fue testigo en 2011 que la encuesta formulada por los partidos que respaldaron a López Obrador y Marcelo Ebrard le era más favorable al jefe de gobierno sobre el ex candidato presidencial. Efectivamente, así era. Quien tenía mejores condiciones para crecer, para ser aceptado por la sociedad, porque tenía menos votos de rechazo afuera de los partidos políticos, era Marcelo. Y quien Marcelo ganaba en una encuesta que se hacía afuera, a población abierta, 2-1
López Obrador. Ciertamente López Obrador le ganaba a Marcelo 2011, noviembre, le ganaba entre simpatizantes de el PRD, militantes o simpatizantes del PRD en aquel entonces, le ganaba 2-1, era al revés. Pero entonces, ¿quién tenía las mejores condiciones y potencialidades y posibilidades de crecimiento? Pues el que tenía las mejores y mayores simpatías y posibilidades de crecimiento hacia afuera, y ese era Marcelo. Pero a Marcelo no se animó pues a dar el paso, a romper con su viejo jefe, y ahora menos, a ver qué va a hacer, siendo presidente de la República, el susodicho. Ingeniero, ¿sabe usted mejor que nadie la historia ubica en su lugar aquel líder que pretenda erigir un maximato como Plutarco Elías Calles con el ingeniero Pascual Ortiz Rubio hasta que fue enviado al exilio por Lázaro Cárdenas? ¿Cree usted, dado que tiene y compartió 2 procesos electorales con el actual presidente, que esa fuera la intención del inquilino de Palacio Nacional? No es su intención, es su obsesión. Quiere él seguir gobernando a trasmano. Lo quiere lograr a través de Claudia. Si es que Claudia, espero que no, y confío plenamente en que no va a ganar la elección, pero si llegara a quedar Claudia de presidenta, va a ser la continuación de un obradorato en nuestro país. ¿Los riesgos de un obradorato en su perspectiva, ingeniero? Pues eso es lo que él quiere. Él quiere seguir gobernando, quiere seguir siendo presidente a través de Claudia, pensando en que Claudia sí puede ganar. Y por eso ha montado toda esta farsa, hombre, para, sin importar críticas, sin cuidar formas, pisoteando a sus amigos, como dice él, a Marcelo, pues le vale un gorro. Quiere imponer su decisión a como dé lugar. Esa es la esencia de López Obrador. Hágase lo que yo quiera. Para eso tengo más ahorita que tiene el poder de la presidencia. ¿A qué atribuye, ingeniero Zambrano, que el presidente disfrute aún pues de un 40 o 50% o 60%, según las encuestas que vemos los fines de semana o cuando aparecen en los medios impresos? ¿A qué factores atribuye ese posicionamiento y esa aceptación del presidente López Obrador? Pues porque primero es dueño del megáfono nacional todos los días, a todas horas, en donde prendes radio, televisión, noticieros de todo tipo en redes, ahí está el señor presente y pues obviamente que ahí está metido en el ánimo de la gente, y hay que reconocer que con su discurso engaña a muchísima gente, sigue haciéndole creer que todos los problemas sociales que le llegan han sido gracias a él, que se lo deben a él, no que es dinero público de todos nosotros, y que por lo tanto también que él sí está combatiendo privilegios, aunque los ricos, los más ricos de hace 6 años, hoy son más ricos, y los más pobres siguen siendo más y más pobres. Pero pues hay que reconocer que tiene ahí un nivel de aceptación. Él, pero él no va a ser candidato, que no se nos olvide eso. Ingeniero, finalmente, pensando en México, usted es mexicano, sonorense, que vela por ello, además de su partido político, descarta un escenario a través del cual muchos millones de mexicanos quisieran que en un acuerdo, insisto, de altura de miras, Xóchitl se bajara como candidata a jefa de la Ciudad de México y ese lugar quedara abierto a Marcelo Ebrard? No, de ninguna manera. Xóchitl va a ser no solo nuestra candidata, sino va a ganar el 24 la presidencia de la República. ¿Quiere jugar Marcelo acá? Que vea en qué se puede acomodar, en qué se puede lograr un acuerdo con él. Pero no hicimos todo esto para que fuera una simulación. ¿Y a guisa de qué? Que llegue Marcelo nomás porque ya allá le pegaron una patada en el trasero y ahora viene, oigan, ya llegué para que me den la candidatura. Pues no, ¿sabes qué, chato? Así no. Ingeniero, agradeciendo el tiempo que dispuso con esta su casa informativa Radio Cañón 7, ¿siente algún comentario que desea agregar?
saludarlos y que no perdamos la confianza de que todo esto puede cambiar para bien de la gente. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Buenas tardes. Son las 12:32. los actores de la noticia, hoy aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:34 en otros temas y de economía que interesa a la audiencia. Enlazados con el maestro Jaime Arturo del Río Monjes, quien es investigador C, adscrito al área de análisis prospectivo y presupuestal de las decisiones legislativas del Instituto Belisario Domínguez. Le agradezco, maestro, por tomar esa llamada para Radio Cañón 760 El Cuadrante. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, mucho gusto, a sus órdenes. Maestro, dese sus perspectivas, ¿cuáles son los pros y contras de la actual apreciación del peso mexicano? Pues mira, desde el punto de vista de los pros, efectivamente hay una buena aportación de la apreciación del tipo de cambio a la reducción de las presiones inflacionarias, simplemente por la oportunidad de comprar productos importados más baratos, pues ya se está contribuyendo a que el nivel de precios en México sea un poco más controlado. Esa quizá pueda ser una de las principales aportaciones de un tipo de cambio fuerte. Hay más, pero yo diría que es quizá la principal ahorita, sobre todo por el contexto que hemos vivido en años recientes de una elevada espiral inflacionaria mundial, y que ahorita pues ya llevamos un buen tiempo en donde uno de los temas importantes en economía es tratar de controlar esa inflación. Sin embargo, bueno, cuando se aprecia una moneda en un país también hay algunos contras. En el caso nuestro, y bueno, en cualquier economía pues se van a afectar las exportaciones, o por lo menos no van a estar tan bien como podrían haber estado en un contexto con un tipo de cambio un poco más menos apreciado. Las exportaciones obviamente se encarecen para los países que nos compran nuestros productos. Entonces pues ahí hay incentivos para comprar menos de lo que podrían haber comprado. Por el otro lado, para nuestros importadores pues es beneficioso, pueden comprar más barato aquello que están importando, pero el resultado neto puede ser afectar el saldo de la balanza comercial. Y bueno, eso podría también a su vez tener un impacto en el crecimiento económico. Si las exportaciones netas, que es decir, la diferencia entre exportaciones menos importaciones se va deteriorando, pues es un componente importante del crecimiento económico. Y con ello se infiere, maestro Jaime Arturo del Río Monjes del Belisario Domínguez en el Senado de la República, que las exportaciones son más caras y pierden su nivel de competitividad. Exactamente, sí, para aquellos países que compran productos mexicanos, si por ejemplo el tipo de cambio, en este caso Estados Unidos, que es nuestro principal importador de productos, para los importadores de este país, pues va a ser se va a encarecer el estarnos comprando nosotros productos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio en términos de pesos por dólar, pues ha aumentado, ¿no? Perdón, ha disminuido. Es decir, necesitan más dólares para comprar la misma cantidad de productos. Pero le digo, para nuestros importadores, pues es algo beneficioso, pero en términos netos sí se podrían estar afectando, como sí ha sido el caso, las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre exportaciones menos importaciones, y estas exportaciones netas son un componente importante del PIB, del crecimiento económico. En el caso particular de México también está el tema de las remesas. La gran cantidad de dólares que reciben muchas familias mexicanas por parte de familiares que están trabajando en Estados Unidos, pues también pierden poder adquisitivo. Esos dólares ya no les alcanzan para comprar la misma cantidad de productos porque se ha estado apreciando el peso mexicano. Entonces, también hay una afectación para estas familias. Pero bueno, mencionaría que quizás son las principales en términos de pros y contras en nuestro contexto actual ahorita, creo que son las más relevantes. ¿Cuál en su perspectiva o retrospectiva a ese México de 1993 con un peso sólido ante el dólar debiera ser el valor del peso ante la divisa verde? Es complicado. Hay fluctuaciones naturales de las variables macroeconómicas.
Si nos remontamos a esa etapa del 93, 94, ahí de alguna forma se estaba manteniendo hasta cierto punto artificial ese tipo de cambio, porque había unas bandas de flotación en el tipo de cambio. Si pasaban de cierto nivel, se intervenía para tratar de mantenerlas en ese rango, ¿no? Mantener el tipo de cambio. Pero eso puede ser muy riesgoso, porque como se vio ante contextos adversos de lo que sucedió ya en 94, todos los problemas que se suscitaron, pues vino una corrida de dólares que presionó al tipo de cambio y pues ya era imposible mantener esas bandas de fluctuación, había que liberar el tipo de cambio. No es que no se sigan haciendo intervenciones para tratar de influir, pero ya no se tienen al menos ese tipo de políticas monetarias de bandas, ¿no? Es quizá una usanza que ha quedado ya como una lección del pasado, y pues lo natural es que se permita que fluctúe de forma automática, por decirlo así, el tipo de cambio, las distintas variables macroeconómicas. Pero a final de cuentas, pues sí, es algo hasta cierto punto normal que la moneda de una economía emergente, como es el caso de México, pues intertemporalmente tienda a depreciarse gradualmente frente a una moneda más fuerte como es el dólar. Los Estados Unidos sigue siendo todavía la potencia económica mundial, y pues es nuestro principal socio comercial, y también nosotros somos su principal socio comercial. Entonces, el movimiento natural es que sí haya una depreciación gradual del peso, y eso a su vez pues nos ayuda a que nuestras exportaciones sean más competitivas, como usted bien mencionó, y por eso también México ha podido mantener intertemporalmente en la mayoría de los casos un superávit comercial con los Estados Unidos. Aquí, en estos temas finales, maestro, ¿qué tanto incide o no la reserva del Banco de México en esos movimientos? Nos decía hace un momento que las bandas de flotación del tipo de cambio en el 93 al final propiciaron eso, una caída estrepitosa de nuestra moneda, como varios factores, además de un déficit en la balanza comercial y un déficit en otros, o platíquenos mejor usted, maestro, para una mejor comprensión de la audiencia. Sí, no, sin duda, las reservas son muy importantes. Es como una amenaza creíble, como si, bueno, si empieza una corrida de dólares, pues tengo con qué respaldarlo. México no solo tiene muchas mayores reservas actualmente de las que tenía en aquel entonces, en la crisis del 94, sino que también tenemos líneas de crédito por muchísimo dinero, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Pues sabemos que estamos respaldados, o sea, no vamos a tener un déficit de dólares en caso de que hubiera un temor por algún suceso de que podía haber una corrida de dólares, ¿no? No contábamos con estas ventajas en aquel entonces. De hecho, si nos remontamos un poco a aquellos años, un factor importante para detener esa salida masiva de dólares y para calmar a los mercados fue una decisión en fast track que tomó el presidente Clinton de los Estados Unidos, diciendo, ¿sabes qué? No se preocupen, yo inclusive le digo, fue una decisión muy certera y muy oportuna. Yo voy a respaldar, yo prácticamente el presidente, porque ni siquiera pasó por el Congreso de Estados Unidos, fue una decisión fast track, y nos abrió una línea de crédito, me parece que fueron $10,000 millones en aquel entonces, no tengo la, no me acuerdo bien, pero eso nos ayudó a tranquilizar los mercados para que ya se detuviera esa aceleradísima depreciación del peso mexicano, que a final de cuentas pues fue el famoso tequilazo, pues no solo afectó a la economía de México, le pegó a la economía de Estados Unidos y a buena parte de las economías del mundo también. Finalmente, maestro, ¿descarta usted la reedición de un efecto tequila 2024, como lo viera México a partir del error de diciembre de aquel distante diciembre de 1994? Claro, no, sí, lo descartaría por completo. Ya mencionamos, tenemos ahora muchas mayores fortalezas que en ese entonces. Tenemos reservas internacionales muy sólidas y con una tendencia creciente. Contamos con líneas de crédito muy amplias, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Y además, pues el contexto es mucho más estable actualmente del que se tenía en aquel entonces. Y también, como ya mencionamos hace un momento, ya aprendimos de ciertas lecciones. Es muy complicado estar jugando con bandas de flotación en el tipo de cambio.
no se puede tener al mismo tiempo, de alguna manera, una intervención tan evidente en el tipo de cambio si se tiene economía abierta, como la nuestra ya era a partir del Tratado de Libre Comercio, era mucho más abierta de lo que fue antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces nos quedó clara la lección de que, bueno, ese tipo de medidas de política monetaria pues implican posiblemente mayores riesgos que beneficios. Entonces es mejor, en nuestro contexto actual, y es el que ha prevalecido ya desde hace tiempo, dejar que las variables macroeconómicas se ajusten prácticamente de forma automática. Agradezco esta intervención, maestro Jaime Arturo del Río Monjes, para explicar a nuestra audiencia que es recurrente con relación a este tema del tipo de cambio. Muchas gracias, maestro, por su colaboración y buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Son las 12:44, transmitiendo para ustedes aquí en la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante, 5518-7760. No olvide, deseo compartir con usted hoy este interesante artículo del periódico New York Times acerca de quién es Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, dos ingenieras, solo una de ellas, en Palacio Nacional, 1 de octubre de 2024. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. En otros temas que competen a esta capital del país, en Ciudad de México, entre 2018 y 2022, alrededor de 350,000 personas salieron de la pobreza extrema en la capital, lo cual significa una reducción del 4% en 4 años, y son datos aportados por el Consejo para la Evaluación de la Ciudad de México, al frente del cual se ubica la doctora Araceli Damián, directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México. Gracias, doctora, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del cuadrante, y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico. Gracias por la invitación. Doctora, sin duda la metodología es profunda. Nos preguntamos, porque cuando usted, y lo ha hecho usted varias veces, recorre la región de la montaña, en la Álvaro Obregón, por decirle, o en Milpa Alta, pues se encuentra con círculos de población en condiciones que usted podrá describirnos ahora. Esta evaluación incluye esas regiones, digamos, las más recónditas, o como en la Gustavo Amadero, las más marginadas. Pues mira, la medición que nosotros hacemos se realizan con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que levanta el INEGI, que es el órgano federal oficial para hacer este tipo de encuestas. Y el INEGI lo que hace es seleccionar una muestra representativa de la ciudad en donde se ven reflejados todos los estratos sociales, y seguramente algunas de las familias que viven en esas condiciones más lamentables o con mayor carencia están reportadas en la encuesta, ¿no? Donde más se tiene problemas, digamos, de representatividad es en zonas extremas, pero en lo rural, sobre todo en esas zonas donde es muy difícil llegar o que no hablan español, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente en la Ciudad de México se cubre a todo el espectro social. Por ejemplo, las cifras señalan que en 2018, cuando asume el nuevo gobierno, existía un 47.7% de pobreza total y 28.1% de extrema, pero esto se revirtió, cayó, mejor dicho, al 42%, y el 22% habla ya de otras perspectivas. ¿A qué factores lo atribuye? ¿A qué acción de política social? ¿Los programas asistenciales de la capital? Por favor, doctora, explíquenos. Bueno, mira, lo que aquí llama la atención es que el aumento del ingreso de los hogares responde a dos factores. Uno es el cambio de la política salarial y de empleo, en donde se redujo el outsourcing, por ejemplo, y que el salario mínimo recuperó su valor en una proporción muy elevada. Eso repercute en general en los salarios de los estratos más bajos, y es ahí donde observamos la mayor baja de pobreza.
Y el tema de los programas sociales, el que ayudó en mayor proporción es el de Mi Beca para Empezar, que es este programa que se da a todas las niñas y niños que están inscritos en escuelas de educación pública desde preescolar hasta secundaria, porque donde observamos uno de los grupos donde mayor baja de pobreza extrema se da es precisamente en las edades escolares, cosa que no ocurre a nivel del país que no tiene este programa, ¿no? Entonces es una combinación de factores. La economía finalmente después de la pandemia otra vez se reactivó y se pudo revertir el aumento de pobreza que hubo a raíz de la pandemia, y no solo eso, sino que todavía se llegaron a niveles más bajos en comparación de 2018. Frente a otras entidades de la República, doctora, ¿en qué posición se ubicaría la Ciudad de México en los términos de combate a la pobreza? La Ciudad de México está en el tercer lugar frente al resto de las entidades. Digamos, hay ligeramente menor pobreza en Baja California y en Nuevo León, y la Ciudad de México es la tercera. Digamos, esto es algo que nos parece importante resaltar, pero que sí podríamos mejorar todavía, ¿no? Vamos ahora en el tema de ingresos, frente a rubros como vivienda y primordial. Ahí tiene el gobierno capitalino un mecanismo denominado INVI, salud, seguridad social, educación, drenaje, energías, entre otros. Frente a estos rubros que le cito, doctora, ¿cómo se puede percibir ese enfoque de un resarcimiento en los ingresos? Bueno, mira, tenemos décadas de que no mejoró, digamos, la condición de vivienda. Los niveles de carencia en vivienda se habían mantenido pues alrededor del 50%, y digamos entre 2018 y 2022 la carencia bajó de 49 a 42%. Esto significa que un mayor número de hogares tienen, digamos, menor hacinamiento, mejoraron la calidad de los materiales de sus viviendas, y eso está relacionado precisamente también con el ingreso, porque pudieron tener acceso, y además el INVI tuvo también inversiones fuertes en los últimos años en materia de vivienda. Otro tema que me parece importante resaltar es en el tema de salud, por ejemplo, que se ha dicho que creció la carencia en salud, y que, digamos, el INEGI lo que reporta es lo que la gente declara de estar afiliada, no si reciben o no reciben los servicios. Y tenemos el tema de que esta encuesta 2022 pues fue levantada cuando recién no tenía mucho de haber desaparecido el Seguro Popular, se creó el INSABI, creó una confusión. Pero en el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México nosotros tenemos una forma distinta a la del Coneval de evaluar, por ejemplo, el acceso a la salud. Hay un buen número de hogares en la Ciudad de México que podrían pagar el seguro familiar del IMSS, que es muy barato, y esto bajaría la carencia de una manera, digamos, como muy importante. Entonces, digamos, considerando esa capacidad, el número de personas que se redujo la carencia en salud es de 380,000 en la Ciudad de México, a diferencia de lo que reporta Coneval de que aumentó. No, digamos, la capacidad que tienen los hogares para hacer frente a problemas de salud, ya sea de manera por los servicios de salud públicos o privados, mejoró. El otro tema que también mejora es el acceso a telecomunicaciones en general, que incluye internet y servicio de telefonía. Aquí la cuestión no es el servicio que da el gobierno de la ciudad, que sí ha hecho una importante inversión, sino son los propios hogares quienes ahora ya es 1.4 millones de hogares, de personas más, tienen acceso en sus viviendas de forma pagada a internet. Esto también muestra que hubo un mejoramiento en general de los ingresos, que ha permitido a las familias
tener este servicio que ayuda a la educación, al empleo, al conocimiento, a una serie de cosas, al entretenimiento también, que es muy importante. Un último rubro que quisiera abordar con usted, doctora, a propósito de esta información del jefe de gobierno. Él menciona que también se puede considerar como un factor de abatimiento, o me corrige, de pobreza y desigualdad, el programa Beca para Empezar, entre otros. Sí, era lo que te comentaba, que mi Beca para Empezar es de los que contribuyó precisamente a la reducción de la pobreza por ingreso, pero en materia educativa, por ejemplo, nosotros no se refleja en la Ciudad de México esto que han dicho de que el rezago educativo aumentó. Al contrario, pasó de 25.4 a 23.9%. Digamos, no fue una baja muy importante. Hay otros elementos del bienestar que mejoraron mucho más. El educativo mejoró poco, pero tampoco es que en esta encuesta se haya reflejado una situación que, digamos, estamos mucho más mal en materia educativa, al menos en términos de, digamos, el número de años estudiados por el promedio de la población, incluyendo las niñas y los niños. Y finalmente, bueno, te quería comentar algo que también se me había pasado, es que también tenemos mejora en el tema de adecuación sanitaria, que tiene mucho que ver con las inversiones que se han hecho en SACMEX para mejorar, digamos, el tema de las fugas. Se está dando en la Ciudad de México con mayor frecuencia la dotación de agua, sobre todo en la zona oriente, que era la que más problemas tenía. Entonces hubo toda una redistribución del sistema de agua y de la dotación de esta. Un mayor número de personas la reciben ya diariamente, por lo que también vemos mejora al respecto, del 40 al 35% de carencia, bajó 5 puntos porcentuales, que significa que 470,000 personas más reciben agua diariamente en su vivienda, que es uno de los elementos fundamentales para el bienestar. Le agradezco la oportunidad que ofreció esta tarde, doctora Araceli Damián, directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México, y explicar lo que nos ha demandado la audiencia a propósito de los indicadores y el por qué se ha revertido esa condición de pobreza en la capital. Espero que haya una nueva oportunidad, doctora. Buenas tardes y gracias por tomar la llamada a Radio Cañón 760. Hasta luego, sí, gracias a ustedes. Gracias, doctora, son las 12:58. Gracias, ingeniero, por tu apoyo. Gracias al colega Mejía para hacer posible esta transmisión en la coordinación. Le invito a que siga usted en la programación de Radio Cañón 760, que es amplia, variada e incluyente. Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón.